a hablar durante todo el semestre, ¿no es cierto?, de todos los tipos de exámenes que se pueden hacer en un laboratorio clínico enfocado en veterinaria, ¿ya? Quería decirles, chiquillos, que ustedes, si necesitan alguna ayuda más específica, algo, ¿no es cierto?, más, entrar más a fondo en cualquiera de los temas que nosotros veamos en esta asignatura, lo pueden hacer con confianza, porque yo, dentro de la veterinaria, es uno de mis fuertes, una de mis especialidades es el laboratorio clínico veterinario, ¿ya? No me dedico 100% como a la alimentación y nutrición animal como lo vimos el semestre pasado, pero sí laboratorio clínico es donde yo me considero que soy más especialista. Así que si tienen cualquier duda más específica de lo que sea, me la pueden preguntar, ¿no es cierto?, sin ningún miedo. Entonces, el curso se va a dividir en dos grandes partes. Ya la primera parte vamos a ver los exámenes de sangre, ¿no es cierto?, los cuales, ¿no es cierto?, vamos a ver todo lo que son los hemogramas. Vamos a estudiar la hematología. ¿Qué es lo que es la hematología? Como su nombre lo dice, hematología es el estudio de la sangre, ¿ya? Vamos a ver los recuentos de cómo se llaman las células, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, cuántos tipos hay, las plaquetas, vamos a ver las principales tres series, ¿no es cierto?, sanguíneas. Vamos a ver cómo los equipos los cuentan, cuáles son las variaciones que influyen en cada una de estas series sanguíneas, ¿ya? Por ejemplo, cuando bajan, vamos a aprender conceptos como cuando disminuyen los glóbulos rojos, ¿ya? Esto se denomina anemia, entre otras cosas. Vamos a ver cómo se miden cada una de estas células en el laboratorio, ¿ya? Ya sea de manera manual, de manera automática, con los analizadores sanguíneos. Otra parte importante de este curso, vamos a ver todo lo que es la bioquímica sanguínea, la bioquímica clínica, que tiene que ver con los perfiles bioquímicos. En un perfil bioquímico, ¿no es cierto?, nosotros podemos estudiar, también es con una muestra de sangre, y podemos estudiar, ¿no es cierto?, la función hepática de un paciente, ya sea perro, gato, bovino, equino, ¿no es cierto?, hasta animales exóticos, ¿ya? Vamos a ver que los perfiles bioquímicos sirven para ver el metabolismo energético, cómo está el colesterol, cómo está la glucosa de un animal, el perfil renal, el perfil hepático, vamos a ver los electrolitos, ¿no es cierto?, y un sinfín de información que nos entregan los exámenes de sangre. No sé si alguien se ha hecho un examen de sangre acá. No, Sí, profe. profe. todo. Y entrega muchas cosas. Ah, entre otras muchas cosas. Entrega muchas cosas el examen de sangre. Exacto, generalmente uno se toma una muestra, ¿no es cierto?, ya sea un enfermero, un técnico en enfermería, te toma la muestra, se la lleva al laboratorio y en 1 o 2 días, ¿no es cierto?, se imprime una serie de resultados, ¿no es cierto?, es como un chequeo general que se pueden realizar, ¿no es cierto?, gracias a estos exámenes de sangre. Entonces vamos a ver hemogramas, vamos a ver perfiles bioquímicos, y una tercera parte que no es menos importante, vamos a ver otros exámenes que se pueden realizar en un laboratorio. ¿A alguien se le ocurre qué más podríamos ver en este curso? Orina. Ya hablamos de... ¿Perdón? Examen de orina. Exacto, Maca, muy bien. Hemogramas, perfiles bioquímicos. Esto es todo con sangre. Pero no solo vamos a examinar la sangre, vamos a ver que las mascotas también se pueden examinar la orina. Se puede hacer el famoso urianálisis, que es básicamente el examen de orina. ¿Todos han hecho un urianálisis, un examen de orina? Me imagino que sí, ¿no es cierto? Sí, también. Es que cuando te pide un chequeo, el médico humano, cuando te pide un chequeo generalmente pide un hemograma, un perfil bioquímico, hormonas piden, ¿no es cierto?, T4, cortisol, qué sé yo, glicemia, y una de las cosas que también piden medir, ¿no es cierto?, es el urianálisis. El examen, o sea, vaya a llenar el frasquito con el chorrito de la mañana, ¿no es cierto?, el chorrito al medio. Eso es clásico, también se hace en medicina veterinaria, ¿ya? Entonces, tenemos hemogramas, perfiles bioquímicos con sangre, urianálisis con una muestra de orina. ¿Y qué más se podrá ver en el laboratorio veterinario? Muestras de tejido. Muestras de tejido, sí, ¿no es cierto? ¿Cómo cuál? ¿Cómo se llama esa prueba? Se llaman citologías, ¿ya? Citologías y biopsias, ¿no es cierto? Se pueden ver las dos grandes, ¿no es cierto?,
Estas dos grandes, ¿no es cierto?, análisis de células, ¿no es cierto?, generalmente cuando a los animales y a las personas también les sale alguna masa en la piel, en algún órgano, ¿no es cierto?, eso con una aguja, con una jeringa y una aguja, nosotros puncionamos, tomamos esas células, las ponemos en un portaobjetos y las teñimos y las miramos al microscopio, ¿ya? Para todas estas masas, tumores, todas estas lesiones cutáneas, ¿no es cierto?, de perros y gatos, equinos también, se realizan citologías, ¿ya? La citología, en el fondo, ahí vamos a ver una clase completa de citología, pero es el estudio de las células bajo el microscopio. Citologías, biopsias, ¿qué más se puede ver en un laboratorio? Fecas. Fecas o las famosas heces, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman eso? Los coprológicos, ¿ya? Que es el estudio. ¿Qué es lo que será el coprológico? El estudio de las fecas o de las heces. ¿Para qué creen ustedes que servirán ver examinar bajo el microscopio las heces de un animal o de un humano? ¿Con qué fin? Para poder determinar parásitos o infecciones. Básicamente parásitos, ¿no es cierto? Y generalmente se hace para eso, ¿ya? Entonces, tenemos como a modo de resumen, y podemos ver que en el laboratorio clínico veterinario, ¿no es cierto?, podemos analizar hemogramas y perfiles bioquímicos a través de muestras de sangre. Podemos pedir hormonas también, gracias a las muestras de sangre. Como insulina se puede medir, ¿no es cierto?, cortisol, hormona tiroidea, etc. Podemos ver con una muestra de orina, se puede hacer un urianálisis, que es el examen de orina completo. Con heces o fecas podemos ver un coprológico en búsqueda o un coproparasitológico en busca de parásitos. Podemos obtener citologías o biopsias, ¿no es cierto? ¿Ya? Generalmente en el laboratorio se hacen más las citologías porque son más sencillas de hacer. Las biopsias, la muestra se tiene que sacar, ¿no es cierto?, de hacer en un pabellón bajo anestesia, porque se saca un pedazo de tejido, se corta un pedazo de tejido y se manda al laboratorio, ¿ya? Así que nosotros para el laboratorio clínico veterinario nos vamos a quedar por hoy día solamente con las citologías, porque son más sencillas de hacer y de obtener. Y las heces, ¿no es cierto?, para buscar parásitos. ¿Faltará algo más que se podrá analizar en el laboratorio? Secreciones. El pelo se podrá ver. Bien, ¿quién fue? ¿Luis? El pelo. Bien, pero ¿cómo se llama ese examen? No sé. Ahí. Generalmente hay un examen que se llama de un raspado de piel y pelo, o examen de piel y pelo. ¿Qué es lo que se hace? Se hace cuando uno sospecha que un animal tiene alguna infección en la piel, llámese alguna patología provocada por hongos, como las tiñas, por ejemplo, o patologías provocadas por ácaros, como ¿no es cierto?, como las sarnas. Básicamente es una muy buena muestra. Yo tomo un bisturí, ¿no es cierto?, raspo la lesión hasta que sangra, debo raspar la lesión, y esas escamas, ¿no es cierto?, que se van desprendiendo de la piel, yo las recolecto, las dejo, aplico un poquito de aceite de inmersión y se miran en el microscopio. ¿Cuál es el fin del raspado de piel y pelo? Básicamente buscar presencia de sarna, de tiña, ¿no es cierto?, de agentes etiológicos que estén provocando alguna lesión, ¿ya? Esa es la manera más certera de diagnosticar sarna, ojo. Y a veces hay colegas que dicen, esto tiene pinta de sarna, esto tiene pinta de tiña. Solo con ver a simple vista las lesiones. La manera de diagnosticarlo correctamente, ¿no es cierto?, es a través del raspado o del examen de piel y pelo. Y esto es más que nada se ocupa harto en dermatología. Todo esto se puede utilizar en un laboratorio. ¿Creen que es útil el laboratorio clínico veterinario, no? ¿Sí? No sé qué tanto se usa en Chile, pero de que es útil, es útil. No, se utiliza bastante, incluso acá en la zona. Se utilizan, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar, ¿no es cierto?, con la primera parte, con la pieza fundamental de un laboratorio clínico. Que si esto no está, no podríamos tener un laboratorio, que es el famoso
y utilísimo microscopio. Así que vamos a hablar un poquito de microscopía y de las tinciones utilizadas para observar, ¿no es cierto?, las diversas muestras. El microscopio básicamente es un instrumento que sirve para aumentar la realidad varias veces, ¿ya? Los primeros prototipos fueron unas lupas, básicamente, después se fueron probando lentes, después se fue probando distintos tipos de vidrios y de ópticos, hasta que se logró, ¿no es cierto?, llegar a magnitudes que servían para observar, ¿no es cierto?, estructuras que a ojo desnudo sería imposible de ver. Los usos del microscopio, ya vimos todo lo que se podía ver en un laboratorio, básicamente. Sirve harto para hematología también, para ver los frotis sanguíneos, que hoy día vamos a hablar del frotis. Entonces, el microscopio que se ocupa, ¿no es cierto?, en el laboratorio clínico es un microscopio óptico, ¿ya? Existe otro microscopio que es el microscopio electrónico, pero ese solamente se ocupa en universidades, en centros de investigación y algunas universidades. Yo no sé si en Chile hay. Y sirve para ver ya estructuras moleculares muy pequeñas que ni un microscopio óptico lo podría ver. Por ejemplo, un microscopio óptico puede ver la membrana plasmática, los fosfolípidos, puedo ver a lo mejor un virus, ¿ya? En cambio, con esto solamente puedo llegar a ver la célula y ciertos detalles de la célula, ¿ya? Como las cosas más grandes de una célula, como el núcleo, el citoplasma. Tipo de microscopio, la primera clasificación que vamos a hablar es dependiendo de el número, ¿no es cierto?, de oculares, por así decirlo, o de miras. Tenemos el que tiene una sola mira, ¿no es cierto?, que es el monocular. El que tiene dos miras le vamos a llamar binocular, y el que tiene dos miras y se puede conectar a televisión, a una pantalla, ese es el trinocular. Ese es el más avanzado, ¿no es cierto? Ahora casi todos los venden con trinoculares para conectarlo a... La cámara no es de muy buena calidad, pero sí se logran ver cosas, ¿ya? Precios de un microscopio, los microscopios varían, ¿ya? Después lo vamos a ver al final de la clase. Las partes del microscopio, tenemos que están los oculares, ¿ya? Hay una estructura en la que están depositados los dos oculares que se denomina cabezal o cabeza del microscopio. Tenemos un brazo, ya que une el cabezal con esta parte, ¿no es cierto?, que es la base del microscopio. Ya podríamos hablar que este es parte del esqueleto del microscopio. Cabezal, brazo y base, ¿ya? Tenemos, ¿no es cierto?, estas estructuras que tenemos esta plataforma que sube y baja, que se mueve hacia los lados y de arriba abajo, llamada platina, donde yo deposito. ¿Qué es lo que yo deposito en la platina para ver el microscopio? Casi todas las muestras se realizan en esta. Es una cosita de vidrio cuadradita, delgada. ¿Alguien sabe cómo se llama? El portaobjeto. En los portaobjetos, exacto. Yo todas mis muestras, ya sea de sangre, ya sea de orina, ya sea de células de una citología, un coproparasitológico, las fecas, todo lo voy a echar o diluido, ¿no es cierto? O de manera propiamente tal, la voy a depositar en un porta. Llama. ¿Cómo se llama lo que yo pongo sobre el portaobjetos? El cubreobjeto. Cubreobjetos, perfecto. ¿Ya? Entonces, el cubre y el portaobjetos que van juntos se van a ir colocados en esta famosa platina. ¿Qué más obtenemos? Obtenemos, ¿no es cierto?, por este otro lado, bueno, una vez que yo deposité mi muestra, yo tengo que cerciorarme de que esté la luz prendida. Entonces, acá en la base hay una fuente de luz. Tenemos el condensador que toma esta fuente de luz y la dirige a la muestra, porque obviamente que yo para empezar a ver cualquier cosa tengo que prender el microscopio y tengo que prender la luz con esta perilla, y así hay unas de luz que lo dirige el condensador, ¿no es cierto?, y que impacta directamente en mi portaobjetos y yo puedo observar. Otra estructura importante en este sistema, que es el sistema lumínico del microscopio, es el diafragma, que el diafragma es una membrana que a medida que se abre deja pasar más luz y a medida que se cierra, ¿no es cierto?, va disminuyendo el paso de la luz. Obviamente, entre el diafragma está más abierto, la muestra está más iluminada.
y entre el diafragma está más cerrado, la muestra está más oscura. Ojo que no siempre, a veces cuando tenemos el diafragma abierto a todo lo que da, yo veo una luz blanca y de verdad no logro ver. Siempre todo en el microscopio se debe regular dependiendo de la vista de cada uno. Una vez que yo tengo encendido el microscopio, ubicado la muestra en la platina, ¿no es cierto? Lo encendí, comienzo a observar y hay dos estructuras que me sirven para enfocar, que es el macrométrico y el micrométrico, que son estas perillas que están a los costados. Más adelante vamos a ver a fondo a qué sirven. Bueno, acá tenemos el tornillo del condensador, que eso también va regulando la capacidad y la cantidad de luz que va pasando. Entonces, los oculares y sus características, si ustedes se fijan, acá está el cabezal o la cabeza del microscopio, y vemos que en este caso es un binocular, porque tiene dos oculares. Estos se pueden regular, ¿no es cierto? Se pueden separar, existe esto que se llama ajuste de separación. ¿Se han dado cuenta que anatómicamente nosotros no tenemos todos los ojos al mismo nivel en la cara? Hay algunos que tenemos los ojos más separados, otros los ojos más juntos, etc. Entonces, este ajuste de separación sirve para ubicar los oculares al nivel donde están tus ojos de tu propia cara. Por eso, ¿Profe? cada vez que ocupen un microscopio y se lo pasan a un compañero, tienen que ajustarlo, ¿no es cierto?, a tus medidas anatómicas. ¿Profe? ¿Me puede sacar una duda? ¿Me escuchó? Sí, Luis, te escucho. ¿Me puede sacar una duda, profe? ¿Sí? ¿Voy a mostrar la imagen que estaba atrás? Profe. ¿Esa? Sí, esa. Donde dice el objetivo, donde dice objetivo, donde dice puerto objetivo. Ya, ¿eso va girando o un Sí. gira? Sí, mira, voy a llegar ahí. Ah, vale. Espera un poquito, Ah, ya, Luis. ok, sí, Viene ya, en la ya. próxima diapositiva eso. Ah, ¿Ya? ya, Entonces, ¿en qué estaba? Estaba que los oculares se pueden ajustar a la altura de los ojos del observador. Y entonces ustedes lo pueden ir regulando. También acá se puede hacer una pequeña... Esta parte igual son como los rollos de como las cámaras, los lentes de las cámaras. Esto también tú lo puedes ir enfocando, ¿ya? Puedes hacer un pequeño ajuste acá para ver, porque a veces nosotros tenemos, hay personas, sobre todo las personas que tienen alguna patología en la vista, ¿no es cierto? Que ven, siempre dicen, yo soy más ciego o soy más piti de un ojo que del otro. Entonces, ahí tú vas a tener que ir a regular los dos oculares para que puedas ver nítida la imagen, ¿sí eso es? ¿Ya? Y vamos a la siguiente parte, lo que continúa al cabezal y a los oculares es el revólver. ¿Qué es lo que es el revólver? Es esta estructura cilíndrica, ¿no es cierto?, metálica, ¿ya? En la cual tienen cuatro estructuras o cuatro lentes llamadas, ¿no es cierto?, miras u objetivos, ¿ya? Los objetivos son cuatro, ¿ya? Están depositadas en el revólver, y eso es como lo que preguntaba Luis, esto es tú lo que va girando, dependiendo de con cuál de las cuatro miras quieres ver. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La primera gran diferencia es el color. Existe una roja, existe una amarilla, existe una azul, y esta no se ve, pero está por el otro lado, existe una que tiene una línea blanca. ¿En qué se van a diferenciar cada uno de estos objetivos o miras? Se van a diferenciar, aparte del color, en su grado del que aumentan, ¿no es cierto?, su capacidad de aumentar la realidad. Por ejemplo, parten en este orden porque van desde del que aumenta menos al que aumenta más o tiene mayor poder. Partimos con el lente número rojo, perdón, con el objetivo número rojo, que aumenta la 4 nomás. Mayor poder de los 4 aumenta la realidad por 100. 100 veces tú tienes aumentado, ¿no es cierto?, lo que tu ojo es capaz de ver a simple vista. ¿Ya? Entonces tenemos rojo, objetivo amarillo, objetivo azul o celeste y objetivo blanco. Como preguntaba Luis, esto se va girando, pero yo nunca debo girarlo de la misma objetivo, ¿no? Que es el error, como sale acá en la mano, ¿lo logran ver?
Ese es el error que uno tiende a hacer. Los giras de los objetivos se van echando a perder, se van soltando. ¿De dónde se debe siempre girar? Se deben girar desde el revólver para cambiar de objetivo. Otra cosa importante, el objetivo blanco o 100 por es el que posee mayor potencia, ¿no es cierto? Por lo tanto, es uno de los que más se acerca al portaobjetos. Entonces, por la cercanía es más fácil que se raye. Por eso, debo utilizar algo que se llama aceite de inmersión. O sea, el objetivo blanco, 100 por, siempre debe ir con aceite de inmersión. Me ayuda a mirar mejor la muestra del aceite de inmersión y me ayuda a evitar rayaduras de ese objetivo. Entonces, cosas que nunca se debe hacer con un microscopio, con la parte del revólver y los objetivos, nunca se debe dar vuelta, nunca se debe girar entre objetivos, ¿no es cierto?, desde los mismos objetivos, hay que hacerlo desde el revólver. Y punto número 2, siempre cuando yo llego al objetivo que tiene más poder, más aumento, que es el blanco, debo utilizar aceite de inmersión. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirve todo esto? ¿Cómo se ve? Acá vemos cómo se observan las células de un corcho. Si ustedes ven, ¿cuál sería 4 por? ¿A qué color correspondería a lo que estamos mirando acá? al El rojo. Rojo, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, esto es el típico experimento que uno hacía en el colegio. Con un bisturí cortaba una lámina muy delgada de corcho y la miraban en el microscopio. Si ustedes se fijan, acá se ve un cuadriculado, difuso, ¿no es cierto? No me entrega mayor información o no veo la forma de lo que estoy viendo realmente. Cuando aumentamos al 10 por, que era de color amarillo, si ustedes se fijan, acá ya empiezo a ver cierto límite entre una célula vegetal y otra que forman el corcho. No es tan claro, pero es mucho mejor que lo que había arriba. Después, cuando aumento al 40 por, que es el color celeste Azul. o azul. miren cómo ya el nivel de detalle que logro obtener. Acá ya se ve claramente dónde parte una célula y termina la otra. Podría ver las membranas, el límite de cada célula que va a corresponder a la membrana plasmática. Si estas células tuvieran un núcleo, los podría ver, ¿no es cierto? Una mayor cantidad y calidad de detalle. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para andar viendo láminas de corcho? No. Llevémoslo al laboratorio clínico. ¿Qué vamos a ver? Nosotros vamos a ver... ¿Esto qué creen que es? Esto es una muestra de qué podría ser. ¿De sangre? De sangre. Sangre, ¿no es cierto? Y esas pelotitas rosadas que se ven, ¿qué creen que son? Los glóbulos. ¿Cuáles? ¿Glóbulos rojos puede ser? Los No. glóbulos rojos, bien. Cada una de estas pelotitas son glóbulos rojos. ¿Ya? Este es un aumento 40 por, que ya es bastante, está aumentado bastante. Y si ustedes se dan cuenta, cuando yo paso al 100 por, que es el blanco, que utiliza aceite de inmersión, yo ya acá puedo ver el núcleo, claramente, puedo ver el citoplasma de esta célula, y puedo ver estas otras cositas que están acá redonditas. ¿Cuáles serán estos? Que tienen núcleo palidez central, son redondos, son rosados, a rojos. ¿Cuáles serán todas estas cositas que yo estoy viendo acá? ¿Célula? ¿Pero cuál? Esta es la misma muestra, por si acaso. ¿Puede ser la membrana? No, estoy hablando de esto. Ah. Cada una de estas, ¿cuáles serán? ¿A qué célula de la sangre corresponderá? ¿A los glóbulos blancos puede ser? ¿Esos? ¿Eh? No, esos ¿Células son los plasmáticas? no, son los No. glóbulos rojos. Estos son eritrocitos, se los presento. Así son los eritrocitos generalmente de perros que tienen una gran palidez central. No se preocupen, los glóbulos rojos vamos a tener una clase completa para hablar de glóbulos rojos, lo vamos a aprender a reconocer. Y estas 5 células, ¿no es cierto?, más moraditas, ¿a qué corresponderán? Un basófilo, un monocito, un eosinófilo, un linfocito. ¿Qué serán estas 4 que se ven distintas, ¿no es cierto?, los glóbulos rojos? ¿Qué serán? ¿El ADN puede ser? No. Ahí me ¿molécula?
No, pues las moléculas y el ADN son muy pequeños. Acuérdense que estamos viendo un microscopio óptico, que nosotros podemos ver como células grandes, podemos ver núcleos, ya, citoplasma. ok. No podemos ver como tanto detalle con un microscopio óptico. Ok. Entonces, si tenemos los glóbulos rojos, ¿cuáles otros faltan del que hay en la sangre? Glóbulo blanco. No, le falta uno solo. Ya dijeron las células que ayudan a coagular, los glóbulos rojos, ¿y qué más falta de la Los sangre? glóbulos blancos. Los glóbulos blancos. Estos son así se ven los glóbulos blancos en un frotis de perro. ¿Ya? Los 5 tipos que hay: neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. Los vamos a estudiar en una clase completa. Esto solamente para que ustedes se vayan entendiendo cómo se van observando las células de la sangre y cómo va funcionando la utilidad que tiene el microscopio. ¿Ya? Entonces, el efecto del aceite de inmersión, acá tenemos el objetivo, ¿ya? General, ¿con qué objetivo necesitaba aceite de inmersión? ¿De qué color? Con el blanco. Color blanco. ¿Y por cuánto aumentaba, ¿no es cierto?, la A imagen? 100, a 100. Por 100, o sea, 100 veces más, ¿no es cierto? Acá vemos que estamos con el blanco, ¿y qué ocurre cuando no utilizamos aceite de inmersión? Se raya. Aparte de que se raya, el haz de luz que viene del condensador y del diafragma Te se sale. emerge, ¿no es cierto? Por así decirlo, no se concentra y no logro ver una imagen muy clara. A diferencia de cuando sí le eché la gotita de aceite de inmersión, evito que se raye el lente, con eso se rayen, ¿no es cierto? Y también, miren lo que pasa con el haz de luz, tiende a converger, se concentra en mi muestra y me permite visualizarlo de mejor manera. Acá esto negrito que está acá es el portaobjeto, y ese es el objetivo. ¿Pero ese va al vidrio, profe? ¿Cómo? Sí, ¿Eso va al vidrio? lo echan en el porta, le echan una gotita con un gotero, siempre el aceite de inmersión viene con un gotero. Entonces tú le echas una gotita en tu muestra y lo pones para cuando va a cambiar, ¿no es cierto?, al 100 por o al blanco. Después hay que limpiarlo, porque si después que ocupaste el aceite, el objetivo con mayor inmersión y te devuelves a los objetivos más chicos, generalmente empiezas a manchar los otros lentes y es un caos. Siempre hay que lavar bien, hay que limpiar bien con un limpiador de objetivo, ¿no es cierto?, que es como una solución parecida al alcohol. Hay que limpiar bien después que ocupaste el aceite de inmersión, si no eres ordenado, después se te manchan los portas, se te manchan los otros objetivos, es un caos. La platina, como ya habíamos hablado, esta plataforma que se puede ir hacia arriba y hacia abajo, o puede ir hacia los lados, ¿no es cierto? Y acá, nosotros en esta estructura, en esta pincita que tiene la platina, se deposita el portaobjetos, ¿ya? Para ser observado. Micro y macrométrico sirven para hacer enfoques, ¿no es cierto? Esto, cuando uno ve un micro y macrométrico, es como cuando uno va enfocando, cuando uno enfoca, ¿no es cierto?, algo. Es lo mismo que esto, tener esta parte también es como tener una cámara, así cuando tú vas girando hasta que justo das, ¿no es cierto?, el enfoque que a tu ojo le es cómodo y puedes ver nítido. ¿Ya? El enfoque macrométrico es un enfoque más grueso porque eso como que te aleja y te separa, ¿no es cierto?, la platina del objetivo, ¿no es cierto? Como que aleja y acerca tu muestra. En cambio, el micrométrico no la mueve tanto, pero sí te ayuda a enfocar adentro de la misma muestra, ¿no es cierto? Te ayuda a enfocar de mejor manera. Ahí lo vamos a ver cuando tengamos el laboratorio de microscopio. Sistema óptico, entonces del microscopio, perdón, o el sistema de iluminación, está constituido por 3. Por el condensador, ya que es un lente que concentra los rayos luminosos. Generalmente acá en la base hay una ampolletita. Los microscopios ocupan una ampolletita. Entonces esa ampolletita, una vez que tú prendiste el microscopio, se enciende, el condensador toma toda la luz, ¿no es cierto?, la refleja hacia, ¿no es cierto?, el diafragma, ¿ya? Eso sí, que el diafragma siempre es, como yo les había dicho, es una membrana que va, ¿no es cierto?, a medida que se abre, deja pasar más luz, a medida que se cierra, deja pasar menos luz. Entonces tenemos, en orden, fuente de luz, tenemos diafragma y condensador. El condensador es el que, ¿no es cierto?, va y toma la luz y la enfoca en la muestra para tener una mejor visualización. Entonces, de nuevo, desde que se prende la luz del microscopio, ¿cuáles son las estructuras del sistema de iluminación? Se prende la luz, en la fuente de luz, que es una ampolletita, ¿no es cierto?, pasa a través del diafragma, llega al condensador la luz, y el condensador, ¿no es cierto?, concentra los rayos luminosos sobre la muestra que yo quiero observar.
Esta es la perilla de un diafragma, aquí está el condensador. Generalmente el diafragma es la puerta de entrada, ¿no es cierto? El diafragma es el que va filtrando cuánta luz entra o no entra, la cantidad de luz. Cuando yo tengo el diafragma abierto, entra toda la luz sin oposición al condensador, y cuando yo lo tengo completamente encerrado, prácticamente no entra luz. Tenemos la platina, el condensador, el diafragma y la fuente luminosa. ¿Ya? Vamos a hablar de tinciones hematológicas. ¿Qué es lo que es una tinción, chiquillos? Así a simple como cultura general, ¿qué se les ocurre? Materiales que tiñen la muestra. Claro. Generalmente una tinción es una sustancia que tiñe de un color determinado, ¿no es cierto? Entonces, las tinciones hematológicas nos permiten ver, ¿no es cierto?, líneas celulares o series celulares aplicando un contraste para poder ser visualizado en un microscopio. Esa es un poquito la definición de las tinciones hematológicas. Existen de varios tipos. Ya existen tinciones no vitales y existen tinciones vitales. Espérenme ¿Ya? Las tinciones, ¿por qué se van clasificando por su vitalidad? Porque hay tinciones que logran matar las células para teñirlas y otras que las logran teñir sin matar a la célula. ¿Ya? Entonces, bajo estas clasificaciones tenemos las tres grandes, ¿no es cierto? Que son las no vitales, las vitales y las supravitales. Chicos, mi perrito, Hay un perro llorando. perro, que se hace. Hagamos un recreo de 2 minutos y nos volvemos a conectar, ¿ya? Ya, Porque ya se nos va a acabar el tiempo, ¿ya? 2 minutos y nos volvemos a conectar.